Bueno, hoy vamos a empezar con sistema nervioso, vamos a ver lo que es anamnesis e inspección del sistema nervioso. En cuanto a la anamnesis, la fuente de interrogatorio que podemos obtener a veces puede provenir de parte del paciente o a veces, si este no está lúcido o consciente, puede ser de parte de un familiar. ¿Qué cosa debemos interrogar en la anamnesis? Una es la forma de comienzo. La forma de comienzo del cuadro neurológico puede ser agudo, o sea, inmediato, subagudo, en horas, o crónico y progresivo. Ejemplo de agudo puede ser el accidente cerebrovascular, que puede ser isquémico por obstrucción de una arteria cerebral o hemorrágico por rotura de una arteria cerebral. Puede ser un trauma cerebral o puede ser, por ejemplo, una crisis epiléptica que también es aguda. Ejemplo de subagudo podría ser el síndrome de Guillain-Barré, donde es una parálisis progresiva que comienza en miembros inferiores y va ascendiendo en horas, o la meningitis, que es un cuadro que va a comenzar con fiebre, cefalea y el deterioro va progresando en horas. En cuanto a ejemplos de crónico, puede ser un tumor cerebral, las neuropatías periféricas, puede ser la demencia senil o el Alzheimer, o por ejemplo también la enfermedad de Parkinson. En cuanto a la evolución del cuadro, puede ser que la duración sea de minutos u horas, como el accidente isquémico transitorio. El accidente isquémico transitorio es un accidente cerebrovascular que dura muy poquito tiempo, minutos, o también como la epilepsia puede durar muy poquito tiempo, o la jaqueca. O puede ser progresivo, como un tumor cerebral o el Parkinson, que va con el tiempo empeorando, o las neuropatías, o el ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Vamos a ver los motivos de consultas más comunes desde el punto de vista neurológico que puede haber. Una son las cefaleas, ya la habíamos visto en cabeza y cuello, vamos a hacer un breve repaso. Pueden ser primarias o secundarias. Las cefaleas primarias está la migraña, la cefalea tensional, la neuralgia del trigémino, la cefalea en racimos. En las secundarias pueden ser por trauma cráneo cervical, o puede ser vascular intracraneal por hemorragia parenquimatosa o subaracnoidea. Puede ser vascular extracraneal, como la arteritis temporal. Hay otro tipo de infección secundaria que son en el caso de las meningitis y también en casos de hipertensión arterial severa. En cuanto a otro motivo de consulta, pueden ser las convulsiones. Las convulsiones son contracciones musculares bruscas que pueden ser generalizadas del todo el cuerpo o localizadas a un miembro. Hablamos de convulsión tónica cuando la contracción es sostenida. La convulsión clónica es cuando hay contracción y relajación sucesiva. Son movimientos bruscos. Y muchas veces es una mezcla de tónico-clónica. O sea, las convulsiones pueden ser tónicas, clónicas o tónico-clónicas. Otro motivo de consulta frecuente es el temblor. Son oscilaciones involuntarias, relativamente rítmicas, por contracción alternada de músculos antagónicos. Se ve más en miembros superiores, inferiores y en cabeza. El temblor lo podemos dividir en dos grandes grupos, el temblor de reposo y el temblor de acción. En cuanto al temblor de reposo, se ve sobre todo en el Parkinson y parkinsonismos, generalmente es distal, desaparece en el sueño, aumenta con las emociones o la marcha, disminuye cuando el paciente va a hacer un movimiento voluntario. En cuanto a las manos, es muy característico el movimiento de hacer bolitas o contar monedas. Ese es muy característico del Parkinson. Y en el pie, el pedaleo. En cuanto a el temblor de acción,
es al extender los miembros, lo vamos a ver si le hacemos extender el miembro del paciente, y aumenta cuando va a realizar alguna acción. Y por eso tiene dificultad, o para beber, o para escribir, para comer, porque le tiembla cuando trata de realizar una acción. Acá podemos ver el temblor fisiológico, que es el temblor fisiológico exagerado, que no es patológico, y también el temblor esencial, que es una patología por sí misma. Otro motivo de consulta o de internación puede ser el accidente cerebrovascular, ya dijimos que puede ser isquémico por obstrucción de una arteria o hemorrágico por rotura de una arteria que produce una hemorragia parenquimatosa. Tenemos el AIT, que es un accidente isquémico transitorio, la amaurosis fugaz, el paciente va a referir que dejó de ver durante unos segundos, eso es una especie de accidente isquémico transitorio, la parálisis, que es la falta total de movimiento, o la paresia, que es la disminución del movimiento de alguna parte del cuerpo. Esta parálisis o paresia puede ser braquial, o sea, del brazo, crural, de la pierna, puede ser hemiparesia de medio cuerpo o hemiplegia. Hemiplegia es la parálisis total, hemiparesia la parálisis parcial. Esto se puede ver en los accidentes cerebrovasculares y también se puede llegar a ver cuando hay una masa ocupante por un tumor cerebral, una metástasis cerebral. Otro motivo de consulta de internación son las lesiones medulares de la médula espinal, que pueden producir dos grandes cuadros. Una es la paraplegia, que es, o paraparesia, que es la disminución de la fuerza o parálisis total de los miembros inferiores, o la cuadriplegia, cuadriparesia, que es de la parálisis de los 4 miembros y las lesiones a nivel cervical. Otro motivo de consulta puede ser la pérdida de conocimiento, también denominado síncope, y esto se puede ver en un síndrome vagal. Es común ante algún estímulo, por ejemplo, la persona que le tiene cierta temor a la extracción de sangre, cuando se extrae sangre sufre un síncope, una reacción vagal, va a tener perder el conocimiento, con transpiración, palidez, etc. No tiene un pronóstico malo, sino que es ante cierto estímulo. Las otras causas de síncope o pérdida de conocimiento pueden ser neurológicas. Las más comunes son la epilepsia, el accidente cerebrovascular, la masa ocupante cerebral, o pueden ser cardiológicas, como el bloqueo B completo, el bloqueo del aurículo ventricular completo, cuando ningún estímulo auricular pasa al ventrículo y toma el mando de la frecuencia cardíaca del ventrículo, que generalmente es alrededor de 40 por minuto, y este flujo sanguíneo que sale del ventrículo en una frecuencia de 40 por minuto no es suficiente para irrigar al cerebro y la persona pierde el conocimiento. Otra causa cardiológica es la estenosis aórtica. Cuando la estenosis aórtica es severa, no permite la salida del ventrículo la suficiente cantidad de sangre para que tenga un buen flujo cerebral, y también es una forma de presentación del síncope y de la estenosis aórtica. Otro motivo de consulta son las parestesias. Las parestesias son sensaciones extrañas en los miembros, pueden ser miembros superiores o miembros inferiores, y generalmente se deben a neuropatías periféricas, o sea, afectación del nervio periférico. El paciente va a describir que tiene una sensación de hormigueo, o que no siente los pies, o que siente que camina en algodones o camina sobre una nube. No tiene la sensación normal que puede tener en sus pies o en sus manos. Esto hay varias causas. Una muy común es la diabetes mellitus, después de muchos años de evolución y mal control, el alcoholismo, el déficit de vitamina B12, la sífilis, y también algunos tóxicos pueden llegar a producir esto. Por último, para ir cerrando,
hablamos sobre anamnesis, los motivos principales de consulta. Vamos a hablar de qué podemos ver en la inspección en un paciente neurológico. Unas son las facies, que ya las vimos, lo mismo que la actitud y postura, que lo vimos al principio en facies y en actitud y postura, donde vimos cómo son desde el punto de vista neurológico. Otra es el trofismo. El trofismo podemos ver lo que es piel y subcutáneo, por ejemplo en las neuropatías periféricas podemos llegar a ver úlceras por neuropatía, por anestesia. El paciente al no tener, al tener la neuropatía periférica y no tener sensibilidad, es mucho más fácil producir una lesión, por ejemplo del pie, es muy común en el diabético. Si es en la planta del pie, en los sitios de apoyo, se denomina mal perforante plantar. Y vamos a ver además que está asociado a esto que va a haber falta de fanera, falta de vellosidad en el miembro inferior y una piel seca por disminución de la producción de sudor. También desde el punto de vista muscular podemos llegar a ver el volumen muscular, que lo vamos a tener que ver comparativo en ambos miembros, superiores o inferiores, y donde si hay un problema periférico neurológico va a haber una hipotonía del músculo y una atrofia del músculo. También tenemos que observar, eso observa fácilmente en la eminencia tenar e hipotenar y en los músculos interóseos, tanto de la mano como de los pies. También lo podemos observar en la cintura escapular y en la cintura pelviana. Podemos hablar entonces de hipotrofia cuando está disminuido comparativamente uno con otro, o de atrofia cuando es mucho más acentuado el déficit muscular.